Bueno, buenas tardes a todos nuestros participantes el día de hoy. Daremos inicio entonces a la charla Ferias de Día sin IVA versus COVID-19, una decisión correcta. Para el día de hoy nos acompaña el profesor Jorge Barrientos, director del SIC, del Centro de Investigación y Consultoría de la Facultad de Ciencias Económicas. Nos acompaña también el profesor David Tobón, el profesor Javier Rubiano, la profesora Yadi Barrero y el profesor Carlos Vasco. Entonces, iniciamos esta presentación con el saludo del profesor Jorge Barrientos. Bienvenido, profesor. Muchas gracias, Daniela. Muchas gracias a todos los participantes asistentes a este evento. Agradezco especialmente a los profesores Javier Rubiano de la Universidad de los Andes y la Universidad de La Salle, al profesor David Tobón, miembro del grupo de microeconomía, la profesora Yadi Marcela Barrero y a todos pues, los que hacen posible que esta transmisión sea llevada a cabo. Para la Facultad de Ciencias Económicas y el Centro de Investigaciones y Consultoría SIC como cofinanciadores de esta iniciativa, pues es un placer poder presentar a la comunidad los resultados de un estudio hecho entre la Universidad de Antioquia, la Universidad de los Andes y la Universidad de La Salle, en cabeza de los profesores que mencioné anteriormente, a Javier Rubiano, que para nosotros es un placer trabajar interdisciplinariamente con un área tan importante para entender la teoría del consumidor, no solamente la economía, sino la psicología. Yo creo que tiene mucho que aportar y que decirnos en este campo. Y pues también quiero saludarlos a todos en nombre del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, que por motivos de agenda de la decanatura pues no nos puede acompañar. Celebro también, después de hacer una rápida búsqueda y conversar con los profesores, que este sea tal vez el primer trabajo serio que se hace sobre los efectos del día sin IVA, y pues esto básicamente porque ha requerido un trabajo de campo y la elaboración de un instrumento que pues ya quienes presenten tendrán la oportunidad de detallar un poco más, pero estamos seguros que de aquí van a salir unas conclusiones muy importantes que podremos transmitir al público y que pues enriquecen lo que es la investigación en estas áreas que ahora pues van a tomar relevancia habida cuenta pues de la situación que hemos pasado en los últimos meses y esta pandemia. No me quiero extender más, nuevamente agradecerle a los profesores, a Javier, David y Yadi Marcela Barrero, y adelante con la presentación, profesores, y muchas gracias. Muchas gracias al profesor Jorge, muchas gracias también a todos los participantes y asistentes a esta sesión. Muchas gracias por acompañarnos, gracias también a mis colegas David, Carlos y Javier. Voy entonces a compartir pantalla para comenzar a contarles un poquito respecto a las motivaciones y a los intereses que suscitaron esta investigación. Recuerden, por favor, que pueden dejar sus preguntas, sus comentarios en el chat, igual en el chat del Facebook, para poder recopilarlas y al final de la sesión dar respuesta a ellas. Bueno, muchas gracias. Como lo mencionaba el profesor Jorge, nuestro tema de hoy es presentarles a ustedes un análisis que realizamos sobre la situación de los días sin IVA en el contexto de salud que estamos viviendo por el COVID-19. Lo que vamos a hacer hoy es mostrarles un poco cuáles fueron los hallazgos preliminares a partir de una encuesta y generar una serie de reflexiones al respecto. Entonces, importante, además de recalcar lo que mencionaba el profesor Jorge, del carácter interdisciplinario de este trabajo, también menciono que el profesor Javier Rubiano es fundador y director del Laboratorio de Emociones de Marketing Emocional InBrain, y gran parte como de su experticia en estos temas de comportamiento del consumidor pues han sido muy útiles para nosotros en esta investigación.
Entonces, la idea de reunirnos esta tarde es contarles un poquito qué es lo que motivó la investigación que estamos realizando, contarles también cuáles fueron digamos, la forma de levantar información en esta investigación, que es a través de la herramienta de la encuesta, y hacerles partícipes de algunos de los resultados que ya hemos evidenciado. Luego tendremos una serie de reflexiones alrededor de los hallazgos y abriremos, como les digo, el espacio de preguntas y de comentarios. Muy bien. La primera motivación de la investigación, pues por supuesto, tiene que ver con la situación de salud respecto al COVID-19. Entonces, como todos pueden observar en la gráfica y es ya conocido por todos, pues estamos en una situación nacional que hace parte de un contexto internacional en el cual pues nos hemos visto abocados a tomar una serie de decisiones debido a una contingencia de una enfermedad. Entonces, en esta gráfica, ustedes pueden observar claramente la situación de nuestro país desde el inicio de la pandemia, el acumulado de casos que está registrado en la página oficial de la OMS, la Organización Mundial de la Salud, y es que a la fecha tenemos más de 600.000 casos confirmados, y sabemos pues que por las características de esta enfermedad, el hecho de que la forma como se transmite puede implicar que hayan muchos más casos asintomáticos, pero portadores de la enfermedad. Vemos pues una tendencia creciente. También en la gráfica ustedes pueden observar alrededor del primer día sin IVA y del segundo día sin IVA, que fueron como esos choques de política que queremos analizar, pues estábamos en la senda ascendente de esta situación de salud. Entonces, digamos que un primer aspecto tiene que ver con que nos motivó es estar inmersos en una situación de salud como en la que estamos. ¿Qué implicaciones tiene esa situación nacional de cara a la forma como nos comportamos? Pues por un lado, se ha suscitado en nosotros una preocupación por la higiene, una preocupación por las normas de conducta social, que de pronto antes no las teníamos o no eran tan notorias. Entonces, esa preocupación por la salud ha llevado también a la implementación de unas medidas de prevención y de mitigación que pasan por mensajes de distanciamiento social, por ejemplo, de portar ciertos implementos como el tapabocas o como el lavado de manos, ciertas prácticas como el lavado de manos, pero también se han generado una serie de medidas, digamos, de control que tienen que ver con restricciones de movilidad. Entonces, en el caso de Medellín, pues para todos es sabido la medida del pico y cédula que hasta hace muy poco nos cobijó a todos. Y en otras ciudades también ha habido, de pronto con algunas particularidades, pero también se han presentado restricciones de movilidad. De tal forma que por la situación de salud hemos estado inmersos en una situación de aislamiento social obligatorio y se ha generado también una pérdida en la dinámica de la economía. Pues al estar resguardados en nuestras casas hay ciertas actividades, ciertas ocupaciones que pierden dinamismo y eso implica también un efecto en el ámbito del ingreso y un efecto también en los temas sensibles como el empleo, como la inversión, de los cuales pues se han analizado mucho al respecto, pero que nosotros tenemos como un marco en ese contexto de la motivación. Un segundo elemento de la motivación de la investigación es que en ese contexto de la situación de salud se dio el propósito institucional de los días sin IVA. Recordemos que los días sin IVA estaban contemplados en el Plan Nacional de Desarrollo desde antes de la situación con el COVID, como una concesión para los consumidores, como una forma de incentivar la economía con algo que desde la economía del comportamiento se denomina un nudge, un pequeño empujón. Es decir, una medida que sin ser coercitiva puede generar unos efectos dominó positivos hacia un objetivo concreto. Entonces, dada la situación de la pérdida de dinamismo, se considera entonces a nivel institucional que los días sin IVA pueden ser una medida en esa búsqueda de la recuperación económica. También que se puede generar una respuesta positiva ante la acumulación de inventarios y es así como se decide institucionalmente hacer
unas jornadas de días sin IVA, es decir, unos descuentos del impuesto al valor agregado en algunos productos seleccionados. Aquí les hemos traído algunas de las piezas publicitarias oficiales de la Presidencia de la República alrededor de esta medida de los días sin IVA. Recordemos que fueron el 19 de junio, el 3 de julio, la tercera fecha del día sin IVA se postergó, iba a ser el 19 de julio, pero no se ha realizado aún. Entonces tenemos dos momentos, digamos, dos situaciones muy concretas de esta medida, junio 19 y julio 3. Recordemos también que esta medida no cobijaba todos los bienes que se comercializan, sino incluía ciertas categorías. Aquí están incluidas entonces elementos deportivos, juguetes, vestuario, complementos, útiles escolares, bienes agropecuarios y electrodomésticos. Otro elemento a considerar es que habían unos topes en los valores límite de compra para poder aplicar al descuento del impuesto al valor agregado. Y también habían unos medios de pago bajo los cuales se hacía efectiva la norma. Si ustedes se pueden dar cuenta, por ejemplo, en los medios de pago permitidos no está incluido el efectivo, es decir, personas que compraron en efectivo no se hacían acreedoras, digamos, o beneficiarias de esa medida, de ese descuento en el IVA. Y pues obviamente en las piezas publicitarias también se incluía el tema de los protocolos de bioseguridad como parte de esa situación de salud. Existían también limitaciones en el número de artículos de comprar, es decir, había toda una estructura desde lo institucional para permitir que este día sin IVA pues fuera llevado a cabo. Cuando nosotros desde el análisis microeconómico pensamos en esta situación de, por un lado, una contingencia de salud y por el otro lado, una medida institucional de promoción de las ventas, pues nosotros entendemos que hay unos elementos que tienen que ver con las cestas de bienes, es decir, el conjunto de productos al cual un consumidor se enfrenta cuando va a comprar, y otro elemento que tiene que ver con las restricciones que tiene el consumidor. Entonces, en este contexto que les acabo de mencionar, esas condiciones de compra las analizamos de forma que se han visto ampliadas. ¿Por qué? Porque inicialmente teníamos unos productos que estaban cobijados por la norma, los productos sin IVA, las categorías que ya les mencioné, pero además del descuento del impuesto, los almacenes generaron otros descuentos sobre esos mismos productos. Descuentos que tenían que ver, por ejemplo, con el tipo de medio de pago, si era la tarjeta de crédito propia de la marca o ciertos fabricantes, bueno, digamos que otros descuentos además del descuento institucional, digamos, de la política del día sin IVA. Además, nosotros encontramos que ese conjunto de elección que incluía esos productos sin IVA, también incluyó descuentos en otros productos, que de pronto estaban por fuera de la norma, pero que terminaron siendo ofrecidos en esos contextos de las jornadas de los días sin IVA. De tal forma que lo que vemos en este análisis es que el conjunto de elección, la cantidad de bienes que estaban disponibles para los consumidores en esas jornadas, fue un conjunto amplio y difuso, porque iba más allá de las categorías definidas por la norma y también porque cada almacén, cada ciudad tuvo una serie de descuentos adicionales, pues que digamos que no es fácil hacerle el seguimiento a esa, pero sí sabemos que ese conjunto de elección era un conjunto de elección amplio y difuso. Eso en cuanto a las condiciones de compra. La otra parte del entender la decisión de compra tiene que ver con las restricciones a las que se enfrentan los consumidores. Entonces, en este contexto, claramente tenemos una restricción de contención, es decir, que nos lleva a quedarnos en casa y que nos lleva también a tener menos ingreso porque hay una situación económica difícil, pero también hay una medida institucional, hay una directriz que promueve la compra, que promueve la interacción económica, específicamente en los días sin IVA.
Y toda esta situación de contención versus promoción está mediado por el contexto de la publicidad. Está enmarcado en una serie de anuncios, en una serie de medidas que no solamente tienen que ver con el día sin IVA propiamente, como lo veremos en un momento y nos lo mostrará Javier, sino también que tiene que ver con la forma como las personas están comprendiendo el riesgo de la enfermedad del COVID. Con todo esto que les he mencionado, entonces, a nosotros como investigadores nos surgió la siguiente pregunta. Ante esa situación tan excepcional, tan particular, de estar en medio de una pandemia y de promover un comportamiento de compra, ¿cómo reaccionaron los consumidores? ¿Cómo reaccionó el consumidor colombiano? En el sentido de entender cuáles fueron sus motivaciones o aproximarnos a esas motivaciones para poder identificar cuáles fueron las acciones de compra en esos días. Por supuesto, esta relación es bidireccional, porque sabemos que las acciones de compra se nutren de las motivaciones, pero también, sobre todo en la segunda jornada, como lo vamos a ver ahora, en la segunda jornada del día sin IVA, esas acciones de la primera jornada, digamos que volvieron a moldear las motivaciones y volvieron a impactar las acciones en el segundo día sin IVA. Por supuesto, esta pregunta de investigación implica también tener en cuenta una serie de elementos que nosotros, pues, en investigación denominamos como controles. Cosas como, por ejemplo, las prácticas de lavado de manos, de desinfección, el tema de si es hombre o mujer, la edad, el nivel socioeconómico, el nivel de ingreso, todas esas distintas dimensiones socioeconómicas y demográficas que generan un efecto en esta decisión de compra y de reacción de los consumidores. Entonces, lo que nosotros realizamos o diseñamos fue una herramienta a través de una encuesta, es precisamente lo que les vamos a mostrar a continuación. Entonces, digamos que dejo hasta aquí el tema de la motivación, espero haber sido clara en la exposición de las razones y los motivos. Y algo que yo siempre le menciono a mis estudiantes de microeconomía es que hace un economista. Un economista se hace preguntas. ¿Preguntas sobre qué? Sobre la realidad que le rodea. Y busca la manera de hacer unas respuestas, pues, de una forma seria, de una forma sistemática, utilizando el método científico, pero es ver la realidad y hacernos preguntas. Ok, voy entonces a darle paso al profesor Javier Rubiano, quien nos va a comentar sobre la publicidad y sobre algunos aspectos que tuvieron que ver con esto del día sin IVA. Perfecto, profesora Yadi, muchas gracias. Pues un saludo para todos y la verdad, siguiendo la línea de la profesora Yadi, queremos arrancar mostrándoles un poco ese contexto general en donde los colombianos nos comenzamos a informar sobre las múltiples promociones que los distintos almacenes o supermercados de cadena pusieron de cara al público. Podemos encontrar esta publicidad en donde pues vemos que en la parte superior nos invitan, este 3 de julio podrás encontrar estos productos sin IVA, la palabra sin IVA obviamente más grande que el de más texto descrito en la parte superior del mensaje, pero nos llama mucho la atención esta parte que ustedes ven a mano derecha de la pantalla, en donde definitivamente lo que estamos viendo es que sin lugar a dudas estamos viendo una baja en el precio, pero no solamente atada al precio o al descuento del IVA, sino que estamos viendo un descuento mucho mayor, que muy seguramente, y ahorita con los resultados que compartamos con todos ustedes, nos vamos a dar cuenta que el consumidor en muchos casos no alcanzó a percibir que las cadenas de supermercados incluso dieron descuentos superiores al 19%. Y por otro lado, comenzamos a ver aquí un ejemplo muy interesante, en donde además del descuento que estaba ofreciendo el gobierno nacional, 19%, más un descuento adicional que estaban dando las cadenas, resulta que también encontramos descuentos adicionales por pagos específicos. Es decir, esta publicidad de este supermercado pues hace un descuento adicional cercano a un 9% frente al precio que estaría en la vitrina si y solo si se paga con una tarjeta de este supermercado. Así pues que estamos viendo este tipo de cosas en el
impacto que genera de cara al consumidor y de manera psicológica, cómo influye la forma como se está manejando la publicidad. Por otro lado, encontramos este otro mensaje de otra cadena de supermercados, en donde pues vemos el contexto tradicional y general como el que todos habitualmente mercamos, con un carro obviamente empujado por una mamá o un padre de familia, y que en esencia pues nos denota que venga a mercar tranquilamente en los días sin IVA. Y es un tema que llamamos un mensaje subliminal, a pesar de que en el carro del mercado se ven algunos productos que están exentos, pero nos llama mucho la atención que mucha gente compró productos que no necesariamente estaban exentos del IVA, y por consecuencia de la publicidad pues se vieron invitados a invertir y a gastar su dinero en este tipo de productos. Vemos esta otra publicidad que también llama mucho la atención, otro supermercado que habla del día sin IVA, pero nos llama mucho la atención sobre todo en este mensaje, cuando dice: durante el día sin IVA la venta de electrodomésticos y tecnología es solo de forma online. En los almacenes físicos esta sección está cerrada. Las otras secciones de las tiendas siguen abiertas para atenderle. Recordemos un poco el mensaje que decía el gobierno, que no teníamos que ir a las tiendas, que era un tema online, y resulta que finalmente lo que vimos es que la gente también, por los mensajes de los supermercados, vieron la necesidad de ir directamente a las tiendas, y este es un efecto de la forma como normalmente nosotros los consumidores reaccionamos a estímulos externos, que en este caso es la publicidad o incluso un descuento o un mejor precio para adquirir bienes y servicios. Y quiero cerrar esta parte con este mensaje que es muy interesante, de una papelería muy conocida a nivel nacional, y pues que nos dice: día sin IVA. El día sin IVA no aplica para la página web de esta papelería ni domicilios. Te esperamos en nuestras tiendas físicas. Entonces vemos una contradicción un poco entre el mensaje que en este momento, cuando la profesora Yadi iniciaba su exposición y nos contaba que estábamos en pleno crecimiento de contagios, pues algunos supermercados, fíjense que no nos ayudaron en la tarea de quedarnos en casa y protegernos. Así pues, que con base en esto vamos a empezar ya a hablar un poco de todo lo que tiene que ver ya con el contenido general, y le doy el paso a la profesora Yadi para que comencemos a hablar ya del contenido específico y de los resultados y hallazgos que encontramos en esta investigación. Así es, muchas gracias, Javier. Entonces, pues vamos a comenzar contándoles un poquito sobre la ficha técnica de esta herramienta. Como les mencionaba hace un momento, lo que hicimos fue una encuesta. Esta encuesta consistió en un cuestionario virtual para 446 personas que se encuentran distribuidas en distintas ciudades, en 4 ciudades del país. Esta encuesta la realizamos a través de una firma especializada en paneles virtuales que se llama NetQuest. Esta empresa pues se especializa en generar unos muestreos significativos y unos muestreos robustos para todos estos temas de marketing y todos estos temas de seguimiento de comportamientos de consumidores. Esto es muy importante porque a veces pensamos que hacer una encuesta online es simplemente mandársela a mis contactos y ya está. Pero pues nosotros sabemos que en una investigación rigurosa, pues mandarle la encuesta a los amigos pues genera un sesgo impresionante, porque uno suele tener amigos muy parecidos a uno. Entonces, digamos que un primer aspecto sobresaliente de esta investigación es que nos circunscribimos en las reglas de juego de las investigaciones de marketing, en la forma como accedimos a la información y cómo realizamos el muestreo. Entonces, era una encuesta muy corta, 6 minutos, el nivel de confianza pues nos favorece, es un 95% de confianza, con un muy bajo margen de error, y realizamos la encuesta en el mes de agosto. Esto es para contarles un poquito respecto a la población, pues encontramos 446 encuestas, como les decía, y lo que vamos a mencionarles ahora es qué encontramos para las personas que efectivamente estuvieron accediendo a la compra en los días sin IVA. Adelante. Entonces, esto es algo bien interesante porque nosotros obviamente, de todas las personas que encuestamos, no todas ellas generaron compras el día sin IVA.
Y eso yo creo que es un primer hallazgo importante, y es que un poco la cobertura de la noticia fue que Colombia salió desatada a comprar el día sin IVA. Un poco esa es la percepción que se quedó en la mente de muchos de nosotros después de ver esas imágenes y esos videos en redes sociales y en noticias. Pero lo que nosotros encontramos es que de las 466, de las 446 personas que resolvieron nuestra encuesta, 130 personas efectivamente realizó compras en los días sin IVA. Entonces, eso es alrededor de un 30%. El otro 70% pues no realizó compras en el día sin IVA. Es muy importante incluirlos en la encuesta, por supuesto, porque nos permite establecer un grupo de tratados, un grupo de controles. Eso le da también mucho más seriedad y robustez al ejercicio. Pero en esta presentación, entonces, nos vamos a enfocar en el comportamiento de los que efectivamente compramos. Ya si alguno de ustedes quiere saber algo en concreto de las que no realizaron compras o de, digamos que ver cómo fueron estas respuestas respecto a si era hombre o mujer, respecto a los ingresos, pues aquí tenemos una herramienta muy poderosa que es un dashboard del Power BI, donde podemos en tiempo real hacer los cruces y mostrarles las respuestas. Pero bueno, entonces, digamos que un primer hallazgo es que para las personas que compraron, efectivamente aceptaban que la situación de salud por el COVID-19 es una situación de peligro. Es el diagrama que ustedes pueden ver exactamente en la percepción de peligro. El 54.6% manifestó que el máximo nivel de peligro respecto al COVID. De ellos también, casi el 70% manifestaba que familiares o conocidos habían sido afectados o contagiados por el COVID, que conocían a alguien de la familia o amigos con el COVID, y también en línea con esta situación manifestaban temor de ser contagiados. Entonces, es interesante porque realizaron, recuerden, tengan en mente ese balancín que les mostraba hace un momento de la contención versus la prevención. La contención versus la promoción de las compras. Entonces vemos que sí, efectivamente, las personas tenían claro el contexto de salud. También les indagamos sobre el seguimiento a las indicaciones para evitar el COVID-19, y esto pues, digamos que es muy similar a lo que encontramos en los distintos controles, tanto hombres como mujeres y personas incluso que no realizaron compras el día sin IVA, y es que en Colombia lo más difícil, digamos, de generar es lo que tiene que ver con la parte social, ¿no? Entonces, el saludo sin contacto y el distanciamiento social. Es mucho más fácil, digamos, hacer un control social respecto al uso del tapabocas. Y eso lo hablábamos también con los colegas cuando analizábamos estas respuestas. Claro, si yo salgo a la calle y veo a alguien sin tapabocas, pues es mucho más notorio que si esa misma persona se lavó o no se lavó las manos. Entonces, en ese sentido, digamos que sí se es coherente con el tema de las indicaciones a seguir. Entonces, lo que más, digamos, el mecanismo por medio del cual más se cuidan las personas que realizaron las compras en el día sin IVA es el uso del tapabocas. Y algo sobre lo que volverá Javier más adelante, pero que menciono rápidamente ahora, es cuáles son las fuentes de información que las personas que salieron a comprar el día sin IVA suelen utilizar. Y esto es fundamental. O sea, miren ustedes que en la misma proporción manifestaron estar informándose por noticieros, televisión, como en redes sociales. Entonces, cada vez más el tema de las redes sociales gana importancia porque, pues, digamos que flexibiliza mucho el acceso a la información, pero también es información no verificada, la que en la mayoría de los casos está en las redes sociales, de tal forma que esto nos puede generar, digamos, una inquietud respecto a la calidad de la información. Y miren ustedes que de último aparecen, digamos, los medios convencionales de comunicación, la radio, las revistas, lo cual habla mucho, pues, de esta nueva matriz de medios de información. Bueno, algo importante es que nosotros en este panel de respuestas teníamos incluidas obviamente personas mayores de edad, entre los 18, y tenemos también adultos mayores, tenemos entre los 18 y los 72 años, o sea que el universo
de respuestas no se concentra solamente en un margen de cierta población. Eso también nos ayuda a darle más representatividad. Ok, entonces vamos con el siguiente aspecto y vamos a hablar ahora de el comportamiento de compra en el contexto de los días sin IVA y de otros comportamientos de compra asociados. Entonces, si ustedes se dan cuenta, Javier acaba de aplicar el filtro, por eso salió la bolita azul de realizó compras durante todos los días sin IVA. Nos vamos a concentrar en los que efectivamente sí hicieron compras. Importante mencionar que estas personas, más de la mitad de estas personas ya participaba en fechas con grandes descuentos, tipo Black Friday o tipo días de precios especiales de las empresas, de las comercializadoras. Es decir, son personas que tienen una costumbre de buscar esos descuentos. La participación en fechas con grandes descuentos nos lleva a, digamos que a identificar que son consumidores que tienen una sensibilidad sobre esos descuentos. Y por supuesto, en el siguiente diagrama podemos ver que el 95% realiza compras en Internet durante el aislamiento, que fue una de las medidas, por supuesto, que más permitió continuar con los consumos durante los tiempos del aislamiento obligatorio. Todo el tema de las ventas virtuales, de los canales de compra por Internet o por dispositivos, pues tuvo un gran crecimiento y eso es una reflexión que vamos a mencionar más adelante cuando hablemos como de qué nos deja esta experiencia de los días sin IVA. Interesante también que encontramos que en el medio que más se usó para el primer día sin IVA, recuerden que tuvimos 2 jornadas y nosotros distinguimos en la herramienta cuáles fueron los comportamientos en el primer día sin IVA y en el segundo día sin IVA. Noten ustedes que para las personas que realizaron compras en los días sin IVA, en el primer día sin IVA, el 53.6% de la compra fue virtual y presencial el 18.4%. Ahora bien, en el segundo día sin IVA, ese porcentaje de personas que fueron virtual, digamos que estuvieron haciendo transacciones virtuales, aumentó 10 puntos al 63.5% y presencial se redujo ostensiblemente el 5.6%. Nosotros cuando hicimos el análisis cruzado con otras categorías encontramos, por ejemplo, que en el caso de Medellín, en el segundo día sin IVA, las personas que nos respondieron tenían que, en ese caso, nadie salió a comprar presencialmente. Entonces, miren ustedes cómo cambia la distribución de ese pie, porque nos está diciendo que en Medellín las personas entrevistadas pues no salieron a hacer fila en los almacenes, habiendo salido el 21% de ellos el primer día sin IVA. Entonces, era un poco lo que les mencionaba hace un momento. Esas motivaciones generan un cambio en las acciones, pero las acciones posteriores también, digamos que retroalimentan esas motivaciones y suscitan nuevos comportamientos. Y algo que también nos encontramos en esta investigación es que el día sin IVA que más generó gasto en las familias, en las personas que entrevistamos, fue el primer día sin IVA. Desde el primer día sin IVA, un 54,4% manifiesta haber gastado más dinero, en cambio el 45% manifiesta que el segundo día sin IVA fue el día que más gastó dinero. Lo cual pues da cuenta de una situación de, digamos, de una sensibilidad frente a la primera jornada del día sin IVA. Adelante. Nosotros también nos interesamos en conocer cuál había sido el canal de compras que se había utilizado. Entonces, miren ustedes que aquí distinguimos entre la forma de la compra y el canal. Entonces, esto es un poco para tener más información respecto a la manera como se accede a la actividad de comercialización. Entonces, en el primer día sin IVA, bueno, en ambos días sin IVA, la gran mayoría utilizó canales de compra virtuales, digamos que esto va en la misma línea con el hallazgo anterior. Aumentó en el segundo día sin IVA, aquí ya volvemos a la muestra completa de todas las ciudades. El 20% salió a comprar
en el primer día sin IVA salió a comprar en almacenes o en centros comerciales. Pero aquí surge una situación interesante, y es que nosotros incluimos como opción si había delegado la compra, o sea, si otra persona compró por usted, que eso también encontramos que ocurrió, y ocurrió mucho más, fíjense ustedes, en el segundo día sin IVA que en el primer día sin IVA. Entonces, una familia donde el hijo o el papá es el que decide y hace la compra en nombre de toda la familia. Eso también nos da cuenta como es una estrategia conductualmente. Cuando se tiene un riesgo, yo delego el riesgo. O sea, yo puedo evitar el riesgo no comprando en almacenes y centros comerciales, pero también puedo delegar esa responsabilidad, y es una forma de cubrirme frente al riesgo. Ya esta parte de las razones de compra y de los productos que compró, voy a darle paso a Javier, quien nos va a comentar a este respecto y nos va, digamos, a dar más elementos desde el marketing, desde la publicidad, sobre estas respuestas y sobre estos hallazgos. Muchas gracias. Muchas gracias, Yadi. Bueno, pues continuando en esta misma línea, pues nos encontramos y nos preguntamos, el grupo de investigadores, quizás era interesante saber cuáles eran esas razones de compra en los almacenes de cadena y centros comerciales. Recordemos que hubo un porcentaje cercano acá al 21% y en el segundo día pues estuvo cercano al 9% que salieron a los almacenes. Y resulta que nos encontramos con que el mayor porcentaje pues es básicamente porque la gente consideró que faltaba información sobre los productos que iba a comprar en línea. Esto es una de las cosas bien importantes y esto nos llama la atención, primero porque encontramos una ambivalencia entre lo que es la compra tradicional versus la compra digital. Lamentablemente consideramos que muchas de las empresas que querían vender online no estaban preparados para hacerlo, sus plataformas online no estaban funcionando. Ustedes vieron al inicio de esta charla, pues que mostré una publicidad de una compañía que inclusive le decía, tiene que esperar 10 minutos para usted poder realizar compras dentro del website. O sea, cosas que son muy paradójicas y que realmente pues demuestra que aún no estábamos preparados tecnológicamente para abordar o a tratar de atender la cantidad de personas que en este momento pues estaban ingresando a las páginas web para realizarlas. Segundo, pues estamos viendo que la gente con un 20%, si no iba al almacén o centro comercial, no se ganaba el descuento. Una sensación de incredulidad en donde obviamente la gente dice hasta no ver, no creer. Entonces digamos que la gente consideró que era importante ir al almacén o centro comercial para ganarse un descuento. Y tercero, pues digamos que la falta de confianza en las compras en línea. Es decir, que desde la perspectiva de mediano y largo plazo, aquí hay un trabajo muy fuerte que van a tener que desarrollar los emprendimientos y los emprendedores para poder tratar de generar un vínculo emocional mayor y con base en eso transmitirle confianza a las personas. Por otro lado, nos preguntamos, bueno, ¿y usted qué productos compró? Y sorprendentemente a nivel general en la muestra, pues lo que más compraron fue vestuario y calzado. Primera situación que normalmente reflejamos, algunos de los productos sí tenían IVA, otros no tenían IVA. Así pues que aquí hay una mezcla de algunos productos que definitivamente no incluían ese componente. En segundo lugar, compraron celulares los colombianos. Tercer lugar, televisión. Pero lo más interesante es comenzar a abrir estos datos por género, que nos pareció muy interesante encontrar este tipo de parámetro para poder comparar. Y cuando nosotros filtramos por hombre, resulta que lo que más compraron los hombres fue un celular, segundo, vestuario y calzado, tercero, televisor, cuarto, un computador portátil. Prácticamente entre los 4 primeros lugares, 3 tienen que ver con tecnología. Eso nos llama muchísimo la atención. Y si nos vamos a mirar el tema de las mujeres, pues miren que lo que más compraron las mujeres fue vestuario, calzado, comida, celular, otros electrodomésticos. Y aquí viene una cosa que nos interesó mucho. Todas las campañas durante los últimos meses que han generado un producto
que está de moda, que se llama un air fryer, fíjense que el 6% de las mujeres que hicieron compras ese día prefirieron ir a comprar este producto. Entonces encontramos que efectivamente el hecho de que un producto esté de moda, pues comienza a escalar dentro de las necesidades fundamentales de los consumidores y sin lugar a dudas es una alternativa supremamente interesante para ellos. Ahora bien, cuando uno mira estos resultados también para conocer un poco cuál fue la razón principal por la que salió a comprar, pues nos encontramos que en primer lugar la razón fundamental fue el descuento del 19% me atrajo. Esa fue la razón por la cual la gente salió y compró. Segundo, aparece un comentario que también es muy interesante y dice, me di cuenta que lo necesitaba. Posteriormente aparece un tercer dato y es el descuento adicional del supermercado me gustó. Y por último, finalmente aparece algo que nos dice, me antojé cuando lo vi. Entonces, aquí comenzamos a ver las razones por las cuales normalmente las personas salieron a comprar los productos y comenzamos a ver que incluso por ciudad y por nivel socioeconómico, este tipo de parámetros también se comportan de una manera muy similar y eso hace que definitivamente pues nos demos cuenta que sin lugar a dudas la campaña publicitaria que se hizo para el 19% pues cumplió con su fin, pero comenzamos a darnos cuenta que en muchos casos el consumidor no percibió que las cadenas aprovecharon y dieron descuentos adicionales para que pudieran comprar sus productos o servicios. Así pues que este es uno de los grandes hallazgos que tenemos con base en este estudio. Tenemos también en cuenta y tenemos que considerar acá una situación muy interesante y es saber si tuvo problemas para realizar las compras durante los días sin IVA. Y nos damos cuenta que prácticamente en porcentaje más alto en los 2 días es un no, el 80 y el 88% de los consumidores no tuvieron problemas. Sí vemos una evolución en el proceso de compra, fíjense que pasamos del 88 al 84, es decir que ya en el segundo día la gente no tuvo tanto problema y esto nos invita a lo que la Agencia Nacional de Infraestructura y el Ministerio de Tecnología de la Información de Colombia pues nos está mostrando y es que nos dice que prácticamente Colombia en estos últimos 5 meses evolucionó cerca de 6 años hacia adelante en el comercio electrónico. Es decir, que este es un cambio bien interesante, la gente comienza a no tener problemas, las plataformas mejoran y digamos que en esencia comenzamos a ver una situación muy interesante. Pero cuando vamos a profundizar, efectivamente a mirar cuál fue el problema que tuvo la gente, démonos cuenta que el mayor inconveniente fue precisamente el acceder a la página web de los almacenes. El 53% tuvo ese problema. Otro caso, pues tuvo congestión en el almacén, es decir, personas que salieron físicamente a comprar. Otro porcentaje, 18%, no hubo disponibilidad del producto y un 9%, pues la restricción de la cantidad de unidades a comprar. Como lo decía mi colega Yarly, pues había una restricción fundamental en cuanto al número de unidades por usuario y eso digamos que también nos ponía, llamémoslo así, una restricción fuerte al momento de comprar y por eso muchos consideraron que también enviar a otra persona podría ser interesante para adquirir una mayor cantidad de bienes y servicios. Cuando miramos un poco el nivel de satisfacción por la compra realizada, también encontramos un dato y un hallazgo bien interesante. Si hacemos un top to box aquí, nos da que el 87,8% de los colombianos estuvieron satisfechos con la compra. 87%. Veamos los hombres. ¿Qué pasó con los hombres? Miren, los hombres específicamente, si hacemos este mismo top to box, nos estamos dando cuenta que es el 82%, estuvo muy satisfecho. Y si nos vamos con las mujeres, nos encontramos que el 89% de ellas están mucho más satisfechas con la compra realizada. Este es un hallazgo fundamental en la forma como nosotros estamos adquiriendo los bienes y servicios y nos damos cuenta que las mujeres obviamente son mucho más cuidadosas al momento de seleccionar los productos que van a adquirir para sus hogares o para el uso personal y finalmente pues su nivel de satisfacción versus los hombres es mucho mayor. Este es un hallazgo también muy interesante, muy fundamental dentro de este estudio. Por otro lado, les preguntamos a los consumidores, ¿las compras realizadas tenían un descuento adicional al IVA? Y pues miren que solamente el 52% nos contestó en este caso que sí, pero había un desconocimiento, no sabe 16 y no el 31, es decir que un 48% de la muestra total de colombianos pues definitivamente no tenía
o no conocía que había un descuento adicional. Aquí ya si comenzamos a hacer filtros por el nivel socioeconómico y vamos a mirar acá un estrato 4, pues nos damos cuenta que acá el 50% de ellos sí sabía, el otro 50% no. Si vamos a mirar un nivel socioeconómico 2, miren que aquí aumenta el desconocimiento, tenemos el conocimiento, fíjense que el 59% sí conocía, un 40% no lo conocía. Si nos vamos a un nivel socioeconómico 6, miren que esto llama mucho la atención, el 75% de ellos no sabía que podía encontrar un descuento adicional. Esto lo que nos demuestra es que a un menor nivel socioeconómico, obviamente fueron incentivados por descuentos adicionales de las cadenas de supermercados, mientras que en casos de niveles socioeconómicos altos, este impacto no se dio tanto. Ahora bien, si miramos nosotros una pregunta que nos llama mucho la atención y es, ¿usted piensa comprar en los próximos días sin IVA? Recordemos que el tercer día sin IVA estaba planeado para el 19 de julio y que fue suspendido por el gobierno nacional, pues digamos que en esencia aquí comenzamos a ver que el 64% pues dice que no piensa comprar en los próximos días sin IVA. Si miramos un poco los que sí realizaron compras, pensarían comprar en los próximos días sin IVA, démonos cuenta que aquí nos aparece un porcentaje que sí, el 61% de ellos. Es decir, que 6 de cada 10 compradores durante los días sin IVA continuarán haciendo este tipo de práctica y eso nos llama mucho la atención para los análisis de los resultados y la forma como habitualmente nosotros podemos trabajar y abordar estos temas de cara a los próximos meses, teniendo en cuenta que durante los próximos meses la economía tradicional en Colombia se reactiva mucho, es decir, que tenemos el menor impacto en ventas, casi siempre es en el mes de agosto, por eso habitualmente encontramos muchas promociones en el mes de agosto, se reactiva la economía, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, que es el cenit ya de las ventas en nuestro país y precisamente pues lo que esperamos es que prácticamente en este último cuatrimestre las ventas se reactiven para muchos sectores económicos. Si analizamos la influencia de la publicidad en la compra de los días sin IVA, pues nos damos cuenta que a nivel general, vamos a mirar los que compraron y vamos a analizar muy bien este resultado. Fíjense que si hacemos un top to box acá, los que calificaron con 6 y 7, es decir que hubo una gran influencia de la publicidad, pues esto específicamente nos arroja que el 35% de ellos pues fueron abocados y se vieron influenciados por la publicidad, que es un porcentaje bien interesante. Si miramos en hombres, ¿cómo nos da esto? Miren que nos da 34%, muy similar al comportamiento de la población total, y las mujeres nos dan 35%. Un poco más las mujeres, pero prácticamente digamos que la influencia de la publicidad con las mayores calificaciones fue exactamente la misma. Ya aquí nos cambiaría un poco el panorama cuando podemos abrir esta data por nivel socioeconómico y nos podemos ir a un nivel socioeconómico 3 y nos damos cuenta que en este caso el nivel socioeconómico 3, fíjense que estamos hablando de cerca de un 28% a los cuales los influenció la publicidad, es decir que en este no fue tan grande la influencia versus si nos vamos a unos niveles socioeconómicos distintos, en donde miren que en el nivel socioeconómico 4 prácticamente el 44% de la población de ese segmento pues efectivamente se vio influenciada por la publicidad y eso pues digamos que nos permite tener un análisis un poco más profundo en la forma como normalmente nosotros nos vemos abocados a comprar los productos. Llama la atención que efectivamente, si ustedes recuerdan durante estos estados de estarnos en casa durante unos días, pues la última semana antes de cada uno de los días sin IVA, el aumento de la publicidad fue cercano al 65%. Es decir, que los supermercados comenzaron a pautar mucho más para incentivar obviamente que todos fuéramos o visitáramos su página web y pudiéramos realizar las compras online. Ya cuando miramos cuál fue el medio de pago usado, miren esto, nos da que a nivel general nuestra muestra de los que sí realizaron compras, pues prácticamente utilizaron tarjeta de débito el 42%, es decir que esto es un pago directamente ya en efectivo. Tenemos un 34% en tarjeta crédito, que es un porcentaje bastante alto. Sabemos que obviamente el descuento del IVA era solamente para medios digitales, pero a pesar de eso, mire que hay un 13% de personas
que hicieron compras en efectivo, pagaron en efectivo y obviamente los que pagaban en efectivo no tenían o no accedían a este descuento del IVA. Así pues, señores, que con base en eso podemos mirar un poco otra apreciación que normalmente hacen los clientes, y es si ellos recomendarían a otros hacer compras en el siguiente día sin IVA. Y a nivel general nos damos cuenta que casi el 34%, 35% de la población recomendaría hacer compras sin IVA. Esto llama mucho la atención cuando nosotros lo abrimos por género. Miren que nos da 36% los hombres, y en el caso de las mujeres, digamos que está un poco más equilibrado con notas de 9 y 10 y básicamente nos da 35%. Está muy equilibrada la recomendación por género. Quizás tenemos algunos datos ya muy particulares. Si lo abrimos por nivel de ingresos o por rangos de edad, encontramos mayor niveles de recomendación, sobre todo en aquellas personas que son mayores. Y básicamente, cuando hicimos una pregunta a esas personas que no realizaron compras, les dijimos, bueno, ¿y usted por qué no realizó compras en el día sin IVA? Pues encontramos que el 23,7% de ellas pues no tenía dinero. Esa era la razón principal, y la segunda razón, tenía temor a ser contagiado. Esto es muy, muy interesante porque estamos viendo un poco el tema psicológico de la conciencia al contagio, y pues nos estamos dando cuenta que prácticamente están en los dos primeros lugares, asociado a un tema de no tener dinero. Y pues para nadie es un secreto, con los reportes que saca el gobierno nacional, que pues el tema del desempleo ha aumentado en el país durante los últimos 4 meses, y pues sin lugar a dudas es una de las razones principales para que la gente no haya salido a comprar en los días sin IVA. Así pues que con esto tenemos un contexto general de lo que es la parte de publicidad y la influencia dentro de lo que normalmente tenemos. Bueno, Javier, muchas gracias. Sin lugar a dudas, pues estos hallazgos, algunos de ellos nos sorprendieron también a nosotros como investigadores y nos a suscitar una reflexión y de pronto a cruzar estos análisis para poder entender un poco mejor. Ya lo que viene un poco es contarles sobre los controles. Recuerden que en el esquema que les mencioné al principio de esta presentación, hablábamos de esas motivaciones y esas acciones digamos que se restringen o que se controlan por una serie de aspectos de tipo económico, por ejemplo, y en este sentido, en nuestra encuesta encontramos algo que ya ha sido detectado por los expertos y que incluso se manejó esta semana, fue noticia con la tasa de desempleo. Encontramos que los ingresos de las personas entrevistadas disminuyeron, casi en un 66% de las personas que entrevistamos, que encuestamos, disminuyeron su ingreso. Y cuando les preguntamos la razón por la cual se disminuyeron sus ingresos, miren ustedes que los dos primeros aspectos o las dos primeras razones es la pérdida de otros ingresos o la disminución parcial del salario. Y aquí nosotros nos encontramos que para el caso, por ejemplo, o sea, las razones de pérdida de ingresos no son las mismas por niveles socioeconómicos. Entonces, si nosotros vemos, por ejemplo, en el caso del nivel socioeconómico 6, nosotros encontramos que la pérdida de otros ingresos, noten ustedes como la categoría que estaba de segundo en el ámbito general, comienza a ser la más importante. Entonces, en las personas de estrato 6 hay una pérdida asociada a otros ingresos, no tanto al salario, mientras que si nosotros nos vamos a otro nivel socioeconómico, pensemos, por ejemplo, en el estrato 2, hay una pérdida completa del salario para el 35% de ellos, una disminución en el salario para el 30%, y miren que la pérdida de otros ingresos comienza a aparecer como un tercer factor, no como el primero de ellos. Entonces, esta heterogeneidad no solamente la percibimos en temas de compra, sino también en temas de ingreso. Ahora bien, si nosotros miramos el tema de si perdió o no el empleo por COVID-19, el tema del desempleo, vemos que un 54.3% conserva su empleo. Sin embargo, si nosotros vemos esto por género, si vemos el caso de las mujeres, nos vamos a encontrar que el 46% de ellas sí perdió el empleo, mientras que en el caso de los hombres, este porcentaje llega al 43,9%. Entonces, como digamos muchos de ustedes se han dado cuenta con la exposición mediática de los datos del DANE esta semana, el caso del desempleo femenino
digamos que se incrementó precisamente porque hay unos sectores que son los asociados a comercio, a servicios, que son aquellos que encuentran o que tienen una mayor participación de mano de obra femenina, y fueron los sectores que más se vieron afectados por la situación de contingencia por el COVID-19. Otro elemento fundamental que encontramos es, bueno, usted ha recibido ayuda económica o social, una ayuda del gobierno, de los familiares, y aquí también encontramos que solamente el 13.9% había recibido ayudas de terceros. Y cuando nosotros nos enfocamos en el nivel socioeconómico 2, por ejemplo, vemos que en ese caso el porcentaje de haber recibido ayuda económica y social aumenta al 22%. Y de este porcentaje del estrato 2, la mayor participación de las ayudas es la ayuda del gobierno. Ingreso solidario, familias en acción, bueno. Bueno, y aparece en el siguiente diagrama cuáles fueron, y fue el ingreso solidario la mayor, digamos, la mayor participación en cuanto a ayudas que recibieron las personas de estrato 2. Si nosotros vamos entonces a otro estrato, por ejemplo el estrato 5, sabemos que las ayudas del gobierno estaban direccionadas hacia las personas de este estrato. De todas maneras encontramos, miren ustedes, ayudas del gobierno, pero ya no ingresos solidarios, sino otro tipo de programas. Ok, entonces esto también nos muestra toda una heterogeneidad de condiciones también en cuanto a la segmentación de las políticas de ayuda. Siguiente. Finalmente nosotros también hicimos toda una caracterización. Aquí recogemos como las principales variables demográficas. Recuerden, pues hicimos una muestra para las cuatro ciudades en Colombia. Hay, digamos que personas de todos los niveles socioeconómicos. Tenemos el caso, por ejemplo, también de personas con distintas actividades económicas, empleados, independientes, desempleados, estudiantes, pensionados, y hemos hecho como unos análisis cruzados con estas categorías de actividades económicas. Sin embargo, por temas de tiempo, pues no nos vamos a detener en los múltiples cruces que nos permite esta información. Al final hicimos como una pregunta para aproximarnos al tema de la tenencia de vehículo, y ustedes se preguntarán, bueno, ¿y por qué tenencia de vehículo? ¿Por qué importa si estamos hablando del día sin IVA? Pues lo pensamos porque muchas veces la tenencia de vehículo propio es una forma de aproximarnos al ingreso. El 68.4% nos dice que efectivamente sí tiene vehículo, pero también pensamos en que si una persona quiere comprar un televisor y quiere protegerse de la exposición al COVID, pues digamos que va a comprar el televisor con mayor probabilidad o mayor propensión si tiene un vehículo en el cual cargarlo y llevarlo a su casa. Entonces, este tipo de cosas también nos permite ver esa reacción de compra mediada por la forma como se asumieron los riesgos. Entonces, nosotros en esta investigación hemos tratado de identificar cuáles fueron las pautas de conducta de las personas en Colombia frente a este choque del día institucional, del día sin IVA. Algo que también encontramos y que no hemos mencionado hasta el momento es que si bien nosotros encontramos que el 30% de las personas encuestadas manifestó haber comprado, esa reacción o esa acción no fue igual en todos los niveles económicos. De hecho, encontramos que las personas que más realizaron compras en el día sin IVA fueron las personas de estrato 3 y de estrato 4. Casi nadie en el estrato 1, 2 y en el estrato 6 no hicieron esas compras. Entonces, digamos que la medida sí fue efectiva para generar un movimiento alrededor del consumo, pero se concentró en unos sectores de la población muy específicos: clase media, personas empleadas, personas que no perdieron su ingreso, personas que tenían acceso a estas categorías de compra, que tenían acceso a los canales digitales, a los canales virtuales, y también pues eso nos permite entender esas dinámicas alrededor de una posible
generación de una próxima jornada o incluso justamente para este momento de reapertura económica. Y con esta idea en mente, quisiera darle la palabra al profesor David Tobón, quien nos va a plantear algunas de las reflexiones respecto a este comportamiento, igual el profesor Carlos Vasco, sobre lo que hemos conversado hoy y lo que hemos visto también para dar paso entonces a las preguntas del público. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias a todos por la participación en el evento. De pronto, pues, desde el análisis económico, y yo quiero que le hagamos énfasis a esto, es que, digamos, una principal motivación para hacer este estudio tiene que ver con, entre comillas, las llamadas racionalidades para consumir. ¿Y por qué racionalidades para consumir? Porque aquí se mezclan dos incertidumbres, que eso, digamos, de pronto lo queremos luego ahondar en un trabajo más académico, y es que hay una incertidumbre respecto a los precios de referencia para tomar decisiones, esos precios de referencia restringidos por el ingreso permanente de las personas, que de todas maneras es muy difícil de predecir el ingreso permanente porque no sabemos cómo se vaya a comportar la reactivación, pero aún así es muy llamativo comparar los resultados de esta encuesta con las del DANE. Y es porque en el DANE más o menos se habla de un aumento de la tasa de desempleo, pero pues en la realidad sabemos cómo se mide la tasa de desempleo y que en segundo lugar en Colombia hay una altísima informalidad. Entonces, eso es algo que nos llama mucho la atención, el patrón de referencia inicial, y es, digamos, el precio de los bienes ajustado por el ingreso. Y frente a ese precio de los bienes hay un asunto muy complejo también, y es porque observábamos que en muchas de las cadenas de almacenes los descuentos eran mayores, los descuentos que ofrecían eran incluso mucho mayores que el IVA. Y sin embargo la gente no fue sensible a eso. No, hay muchas respuestas de las que mostraron Javier y Yadi que tienen que ver con respuestas control, es decir, a veces tratamos de preguntar algo por distintos medios, pero cuando uno suma, por ejemplo, que la gente se antojó cuando fue al almacén, que la gente descubrió que el bien le era útil, en realidad ambas se pueden mezclar y entonces uno se da cuenta de que la gente o fue al almacén o se dio cuenta en el internet de que eso valía la pena, sin fijarse en el ingreso, sin fijarse en el precio, perdón, sin fijarse en el ingreso, sin fijarse en el precio, sin fijarse en el descuento del IVA. Entonces ahí hay un nubarrón muy grande. De hecho, cuando preguntamos por la publicidad, se responde ahí que la publicidad influye bastante, pero fíjense bien que, pues es como mi consideración, la publicidad es efectiva cuando la gente responde que no fue la publicidad lo que motivó la compra. Entonces lo que tenemos acá es que hay individuos tremendamente emocionales a la hora de comprar. Obviamente hay que precisar que fue un 28%, ¿no? Fue un 28% de los encuestados los que decidieron ir a realizar compras. Entonces, miren que hay un gran porcentaje que no realizó compras. Ahora, cuando miramos el porcentaje de los que no realizaron compras, fíjense también que el ingreso es una variable que funciona mucho y no sé si y la segunda variable era el temor al contagio, ¿cierto? Entonces, el temor al contagio. En primer lugar, que no tenía ingresos. En segundo lugar, que había un temor al contagio. Digamos que esas son las... De hecho, si se dan cuenta, los que no respondieron quizá nos están dando las respuestas más interesantes que uno esperaría en un estudio, entre comillas, de racionalidad, y es la mezcla de no tener ingresos y de un temor al contagio. Pero entonces fíjense que es muy interesante concentrar el estudio en los que efectivamente decidieron ir a realizar las compras, ¿sí? Entonces yo creo que ese es como el gran llamado de atención acá. ¿Cuál es la información que los individuos abordan? ¿Cómo la abordan? Y esa información respecto a dos temas inciertos. Los dos temas inciertos son el COVID, que es una variable totalmente incierta porque no sabemos, o digamos,
no hay una conciencia clara en la persona de cómo se transmite la enfermedad, cómo se adquiere, etcétera, ¿sí? Cada vez esa información es más difusa. Y eso es, digámoslo así, muy preocupante para nosotros cuando nos damos cuenta que el medio principal por el cual la gente se comunica es mediante las redes sociales. Que las redes sociales compiten con la televisión y digamos que es una crítica también que se hace a partir de estos estudios a la televisión, que a veces sobredimensionan un problema. Yo creo que ese es como lo primero que nos llamaba a nosotros la atención, y es que quizás la percepción de los noticieros era que la gente se desbocó a comprar. Pues no, eso no es así, ¿sí? Eso no es así, pero también hay que tener en cuenta que la gente se está informando cada vez, digamos, de medios menos confiables para tomar decisiones, ¿sí? Carlos, no sé si tienes algo para añadir. Sí, David, con respecto a lo que mencionabas de compras desde lo emocional, desde de pronto no considerar la racionalidad, al interior del grupo mencionábamos que el día sin IVA, el primer día sin IVA, no fue la primera vez que se vio que se presentaban ese tipo de señales. En la semana previa a la primera cuarentena generalizada, muchos fueron a comprar abarrotes con una conducta muy parecida a la que presentan en otros países cuando hay un aviso de huracán. Mencionábamos eso al interior del grupo, David. De pronto, ¿recuerdas los comentarios que hacíamos de que creíamos que ya no íbamos a volver a comprar nada en todo el año y acabamos con los stocks de muchos productos como papel higiénico? Entonces, este día sin IVA, nosotros veíamos que en las noticias señalaban a los electrodomésticos como los principales productos que se compraron, y la idea es como reforzar esta característica que veías de una compra tal vez no desde lo racional, porque si no tienes claro tu panorama de ingresos, tal vez comprar un televisor sería una decisión que uno podría poner en entredicho. Bueno, muchas gracias a los profesores David y Carlos por esas reflexiones. A manera pues como de cierre, quisiéramos... Hay unas preguntas, Yadi, no sé si las voy a mencionar a grandes rasgos. Aquí hay unas preguntas que nos están haciendo. Obviamente no todas las podemos responder, ¿cierto? Digamos, primero, no podemos responder sobre la efectividad del día sin IVA, ¿sí? O sobre si la teoría de Thaler del gran empujón tiene sentido. Pues yo creería que no, pero no es un asunto, digamos, que era objeto de trabajo. Entonces, preguntan, por ejemplo, ¿sí?, que desde el reto de reactivar la economía, cómo motivar el consumo. No sé, por ejemplo, Javier, ¿qué esperan ustedes del indicador de confianza del consumidor? ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo que estamos viendo? Y gracias por la pregunta a quien la hizo. Pues digamos que en esencia aquí hay varios factores que van a comenzar a jugar para comenzar a reactivar la economía. El primero de ellos, sin lugar a dudas, es el cambio emocional. Nosotros habitualmente los colombianos y los consumidores compramos cuando tenemos estados emocionales positivos, pero particularmente cuando nosotros nos vamos con las teorías neurocientíficas, pues comenzamos a darnos cuenta que uno de los factores que nos incita a veces a comprar es el miedo. Como lo decía el profesor Carlos hace unos minutos, el hecho de que tú no tengas productos en tu alacena, pues te produce temor y tú sales a comprar de una manera desaforada una serie de productos que quizás no necesitas. Sin lugar a dudas, ahorita tenemos que ver un incentivo y el crecimiento de la publicidad. La publicidad en nuestro país durante los 5 meses de cuarentena disminuyó un 80%. Eso digamos que es grave en la medida en que la gente no salía a la calle, las vallas nadie las veía, pauta publicitaria en out of home no se veía, y pues digamos que el primero es comenzar a creer otra vez en la publicidad, y eso va a depender obviamente de los presupuestos que las compañías tengan destinados para este fin, que con seguridad van a ser reducidos, pero nos va a obligar a tener pauta publicitaria mucho más focalizada y mucho más centrada. Segundo, el nuevo rol del vendedor. ¿Qué pasa? El vendedor en Colombia cambia. Ya no es el vendedor que tiene que ir a tocar la puerta para que
tú lo atiendas y que te ofrezca una serie de productos o servicios. Hoy el rol del vendedor es back, es decir, hoy tenemos ya asesores comerciales que tienen que pedir citas de manera online, que van a tener que abrir sus cámaras para que los vean. Ese es uno de los grandes errores que hemos comenzado a ver hoy en las fuerzas de ventas. No abren sus cámaras y mientras yo no vea a otra persona del otro lado, pues no sabe a quién le estoy comprando. Y por eso los vínculos emocionales son supremamente importantes en este tema para reactivar la economía. Muy importante que las emociones comiencen a generar. Sabemos que ya ustedes saben que desde el primero de noviembre comienza ya todo el tema de Navidad. Con seguridad este año lo veremos un poco más anticipado porque nuestro estado emocional cambia y nos prepara a cerrar un año duro, complicado, pero con la expectativa de un 2021 mejor. Así pues que creo que el tema de las emociones, sin lugar a dudas, va a ser fundamental. Campañas de yo creo en Colombia, colombiano compra colombiano, creo que van a tener mucha fuerza en este momento y sin lugar a dudas van a impulsar la economía en la forma como esperamos todos que se mueva. Sí, de hecho, así había una pregunta, Javier, y ya diera pues, el comportamiento del consumidor indicarnos qué sectores de la economía son los más viables para su reactivación. Pues yo creo que la respuesta son aquellos que generen unos mayores enlabonamientos hacia atrás o hacia adelante, y es que respecto a la pandemia, repito, esto no es respuesta de este seminario, pero uno sí tiene claro que respecto a la pandemia y respecto a los problemas de geopolítica que hay, por ejemplo, hoy entre los Estados Unidos y China, tenemos unos 2 o 3 años en los cuales va a haber una concentración de las actividades económicas. Entonces, eso puede ser, digamos, una oportunidad de oro para que el gobierno, por ejemplo, fomentara los encadenamientos. Lo que pasa es que no lo hace bien. Un ejemplo son los planes de reactivación o los préstamos que se le han hecho a las empresas o a Bianca, en el cual pues no solamente los préstamos deberían estar condicionados a la permanencia de empleo, sino también a los eslabonamientos locales. Hay otra pregunta que me llama mucho la atención, ¿sería mejor para incentivar una medida como rebajar el porcentaje del IVA? Yo quiero responder eso y no sé si Yadi y Carlos pueden acompañarme. Pero lo que nos damos cuenta acá es que efectivamente, pues si uno mira, y esto es por ciudades, esto es por estratos, esto es por género, la gente fue más sensible al IVA, ¿sí? En todo caso. Pero eso ¿cuál fue el resultado? De una campaña institucional, de una campaña desde el gobierno para reducir el IVA. Pero nos damos cuenta que gran parte de los bienes que se vendieron fueron stocks, ¿sí? Acumulados de bienes. Fíjense, por ejemplo, en el caso de los televisores, y fíjense que nos hemos acostumbrado a unas rebajas, ya hay una estacionalidad en las rebajas en el año. En Medellín, por ejemplo, es muy común que en noviembre, antes del mes de diciembre, salgan todos los almacenes a ofrecer descuentos. Entonces, quizás para el gobierno sea más barato incentivar ese tipo de ferias de descuentos sin IVA para que el gobierno se quede con su porcentaje del IVA y que las comercializadoras pues asuman esto con las grandes rebajas. Entonces ahí tendríamos una doble ganancia, que el gobierno recaude IVA, que con esa plática se insista más en el tema del cuidado y que los comerciantes también ganen con una elasticidad que aquí vemos que es fuerte, una elasticidad respuesta a los grandes descuentos. Sí, David, sin lugar a dudas, el tema del incentivo a la compra va a ser en buena parte un motor de la situación en la que estamos. Yo creo que también hay recomendaciones de los expertos y es, bueno, si usted conservó su trabajo, si usted tiene un ingreso, entonces compre en mercados locales, cómprele al pequeño empresario, apoye el emprendimiento de su vecino, ese tipo de cosas que nos ayuden a generar una dinámica de empleo más favorable. Coincido con Javier en que el tema emocional importa mucho y digamos que esta nueva normalidad no nos puede llevar al extremo de desconocer los aprendizajes que hemos tenido en estos 5 meses de contingencia, mensajes que pasan por el autocuidado, que pasan por la responsabilidad frente al dilema social de la enfermedad, pero tampoco nos pueden encerrar en una burbuja de pesimismo respecto a la situación
pues a la situación particular o a la situación del país. Un poco en cuanto a los sectores que van a jalonar la reactivación, yo pensaría que nos hemos dado cuenta como sociedad de la importancia del sector servicios, todo el tema de alrededor de la comercialización, todo el tema de la mensajería, porque si queremos precisamente evitar el riesgo de contagio, pues necesitamos ese tipo de servicios adicionales al comercio convencional, y yo creo que ahí va a estar un poco enfocado esa nueva dinámica frente a la situación actual. Yo ya no veo acá como más. Hay preguntas, pero desafortunadamente son preguntas que se alejan, digamos, del objetivo del estudio. No sé si más bien cada uno de ustedes tiene algo que decir que no hayamos expuesto. Vale, pues David, yo realmente creo que aquí hay una gran oportunidad para todos los empresarios. Inclusive yo me atrevería a decir que los sectores que menos y que habitualmente nosotros hemos considerado como importantes dentro de la economía, quizás esos sectores marginales son los que efectivamente van a comenzar a mover esta industria. Yo les contaba a mis colegas ayer una compañía de duchas, por ejemplo, que vendía 30.000 duchas a la semana. Hoy está vendiendo 65.000 duchas. Nadie le apuesta y estamos tratando de entender por qué duplicó la cantidad de duchas eléctricas. Y son cosas que son sectores que uno dice, jamás habíamos pensado que un sector como el de las duchas eléctricas se moviera a más del 100% durante esta pandemia. Entonces uno dice, ok, van a aparecer nuevos sectores que sin lugar a dudas van a ser grandes jalonadores y grandes impulsores en el mejoramiento de la calidad de vida. Yo lo que sí creo es que estos 5 meses de cuarentena obligatoria prácticamente nos han llevado a repensar nuestras vidas, a pensar qué es lo mejor para nosotros, cómo vamos a mejorar nuestra calidad de vida en nuestros hogares, con qué equipos. El aumento de la tecnología sin lugar a dudas va a ayudar. Entonces creo que aquí hay una gran oportunidad para repensar lo que venimos haciendo como seres humanos y con base en eso también mejorar y obviamente no olvidarnos que nosotros somos seres irracionales al momento de comprar. O sea, somos más emocionales, somos unos seres netamente emocionales, como lo presenta Damasio en sus libros. El 85% de nuestras decisiones son emocionales y creo que en nuestro estudio así lo hemos visto. Así pues que creo que aquí la apuesta es que todos apoyemos los emprendimientos locales de nuestros amigos, de nuestros familiares, que obviamente impulsemos las marcas, porque si no hay una marca detrás, pues la gente hoy puede vender, mañana ya no. Creo que hay emprendimientos que hoy se mueven a través de redes sociales. Vimos en el estudio que las redes sociales son una fuente maravillosa para dar a conocer un producto nuevo y creo que en la medida en que todos apoyemos estas causas, sin lugar a dudas, el país saldrá de esta crisis que es bastante dramática en este momento. Sí, como comentario para complementar lo que decía Javier, es que estos días sin IVA nos han presentado una oportunidad para ver a modo de experimento la reacción de muchos consumidores y la expectativa es si muchos de estos cambios que este estudio nos permite ver serán de naturaleza transitoria o si fue una modificación que se quedará en nosotros y perdurará, ¿cierto? Y en función de eso es que muchas empresas y también el Estado, el gobierno, presentaría diferentes propuestas y políticas. No sé, por ejemplo, si previo a la pandemia todo este tema de la regulación asociada a plataformas de domicilios en las aplicaciones tenían una idea como bueno, esto es una actividad allá y hoy en día es una actividad que es fundamental para el funcionamiento de muchos negocios. Entonces, de pronto el mensaje ahí es que tenemos como para pensar y explorar si estas modificaciones se van a quedar en el comportamiento de los consumidores y las empresas o si van a ser de naturaleza transitoria una vez encontremos una salida a esta situación de pandemia. No, pues yo creo que ante todo reconocer los grandes retos
que implica en este momento cualquier decisión desde lo económico. También reconocer que estamos en una situación difícil como economía, por el tema del desempleo, por el tema de la pérdida de ingreso. Y precisamente es ahí donde tienen cabida investigaciones como esta que estamos presentando hoy, desde la interdisciplinariedad, desde la reflexión, más allá de lo que vemos en los medios masivos, de lo que nos transmite un poco el voz a voz, y esa es precisamente la labor de la academia, digamos, de repensar las cosas y de indagar sobre las reales razones o aproximarse a esas razones reales. Yo creo que solo me resta agradecer al equipo que hemos conformado, que ha sido también una prueba bien interesante de que podemos seguir trabajando en investigación a pesar de las limitaciones de movilidad. De hecho, hablábamos con David que podemos ser incluso mucho más productivos cuando nos encontramos. De otra manera, no hubiera sido posible que Javier participara de nuestras reuniones desde Bogotá o que nos encontráramos frente a una serie de posibilidades. Y la invitación, pues, para que estén pendientes de los desarrollos posteriores de esta investigación, que esperamos sean alrededor de una publicación o alrededor de ya otros seminarios más digamos, que profundos al respecto. Bueno, entonces, no siendo más, les agradecemos a todos su participación en el evento. Si nos dan sus correos electrónicos, les haremos llegar los resultados de este trabajo. Nosotros queremos como sacar dos productos. En primer lugar, un informe como síntesis de lo que hicimos hoy, y en segundo lugar, una publicación, un reporte académico en el cual pues hay un referente que de pronto estuvo implícito en la exposición, y es lo que se llama la teoría del prospecto o prospect theory, y digamos que está asociada a cuál es el marco de referencia con el cual los consumidores toman decisiones, y que además tenemos escenarios donde hay pérdidas y ganancias. Y digamos que aquí las pérdidas están por dos vías, que nuevamente insisto, primero era el riesgo en salud y segundo era el riesgo de adquirir un bien cuando las condiciones de ingreso a mediano plazo no están tan claras. Bueno, muchas gracias a todos y una feliz tarde. Hasta luego. Muchas gracias, hasta luego. Gracias a todos, feliz tarde.